también depende del diámetro del conductor, o sea, del calibre del conductor, qué tipo de conductor es, ¿sí? Y también de la longitud de este conductor. Eso también va a generar una resistencia eléctrica, ¿sí? Una oposición. Además, nosotros tenemos estos dispositivos que son las resistencias, y estos se oponen al paso de los electrones, ¿sí? de la corriente. Entonces, el flujo de electrones será mayor o será menor dependiendo del valor de la resistencia. A mayor resistencia, menor flujo de electrones, y a menor resistencia, mayor flujo de electrones. Menor resistencia, mayor flujo de electrones, mayor resistencia, menor flujo de electrones. ¿Cuáles son las características de una resistencia? La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, ¿sí? Por geometría podemos entender a la longitud y el área del objeto, mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y también de la temperatura a la cual éste se encuentra sometido, lo cual significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante, ¿sí? Entonces lo sabemos que gira siempre en la temperatura, en el tipo del material, porque tenemos materiales conductores, semiconductores, ¿sí? Y aislantes. ¿Cuáles son los materiales empleados para la fabricación de las resistencias? Estos son muy variados, pero se tienen los más comunes, que son aleaciones de cobre, níquel y zinc. ¿Sí? Estos son metales de diversas proporciones cada uno, y esto hará variar a la resistividad, ¿sí? Y determinará también el aumento de esta resistividad. El níquel determina el aumento de la resistividad, ya que si la aleación lleva un porcentaje alto de la resistencia tendrá gran resistividad. Entonces el níquel es un factor muy importante para la fabricación de esas resistencias. A mayor níquel, mayor resistividad, tendrá gran resistividad el material. Su fabricación, las aleaciones de cobre níquel y níquel hierro, estas tienen una resistividad de 10 a 30 veces mayor que el cobre, y las aleaciones de níquel cromo serán de 60 a 70 veces mayor que las del cobre, con un comportamiento de temperaturas elevadas. También se puede utilizar el carbono, porque la resistividad del carbono es entre 400 y 2400 veces a la del cobre. Por este motivo se utiliza en las escobillas de los motores eléctricos del carbono, ¿sí? Tenemos dos tipos de resistencias, tenemos varios tipos de resistencias, y estos se agrupan en fijas y variables. También las bobinadas suelen venir así para disipar la potencia, y se fabrican sobre una base aislante y tiene una forma cilíndrica para enrollar un hilo de alta resistividad. Este hilo es de cobre, pero está esmaltado. Puede ser wolframio, manganita o constabano. Tenemos otros tipos de resistencias, que son las aglomeradas y las pirolíticas. Las aglomeradas están realizadas de una pasta con granos muy finos de grafito, y estas son las más utilizadas, y sus valores vienen determinados por el código de colores. Las pirolíticas son muy parecidas a las anteriores, pero estas tienen una película de carbón rayada en forma de hélice para ajustar el valor de la resistencia, y estas son inductivas. Tenemos dosómetros. El ómetro es un instrumento simple que aplica un voltaje fijo de una batería, dos resistencias en serie, y una resistencia es de valor conocido y la otra resistencia que se desea medir. Tenemos las condiciones de medición, que son el puente de Winston. Un puente es el nombre utilizado para indicar una clase especial de circuitos de medición. Estos se utilizan a menudo para medir las
utilizan también para medir resistencia, capacitancia e inductancia. Los puentes se usan para medir resistencia cuando se requiere más exactitud. Y el puente de resistencia más conocido y más ampliamente utilizado es el puente de Weinstein. Tenemos también otra condición que es el puente de corriente alterna. El puente de corriente alterna es una consecuencia del puente de corriente continua y su forma básica consiste en un puente de 4 varas y una fuente de excitación y un detector de cero. La fuente suministra un voltaje en corriente alterna al puente con una frecuencia deseada. Luego tenemos la capacitancia. Un segundito. A ver, la resistencia, como les dije, los metales están formados por átomos y estos forman una red cristalina. ¿Sí? Esta red es una estructura por la que circulan los electrones, pero este movimiento es muy caótico. ¿Sí? Como parecido a cuando ustedes van en las vías de un tráfico sin semáforos, sin señalización y sin respeto a las normas de circulación, ¿sí? Se vuelve caótico. Entonces es lo que sucede cuando al metal se lo calienta, la excitocistencia la fórmula de la resistencia en un circuito en serie. Sí, los resistores en serie son cuando se ubican unos a continuación de otros. En un circuito eléctrico podemos calcular la resistencia total del circuito o la resistencia de cada receptor dentro del circuito. Y esto mediante la ley de Ohm. Y nosotros vemos que la ley de Ohm es igual a la resistencia igual al voltaje dividido para la intensidad de corriente. El voltaje lo medimos en voltios, recuerden la corriente en amperios, y esto nos dará la resistencia en ohmios. Entonces, si conocemos el total del voltaje, el total de la corriente y el voltaje del circuito completo, podemos calcular la resistencia total utilizando la ley de Ohm. ¿Ya? Supongamos que aquí ya la intensidad de corriente es la misma a través de cada una de las resistencias. Entonces supongamos que vamos aquí a calcular la resistencia total de este circuito en serie. ¿Sí? Entonces sabemos que cuando tenemos un circuito en serie, sumamos las resistencias, todas las resistencias que se encuentran en él. La corriente es la misma en cada una de ellas. En cada uno de los puntos la corriente es la misma, no cambia. Aquí vamos a utilizar entonces la ley de Ohm para poder calcular la resistencia, ¿verdad? Entonces, luego de que nosotros realizamos la sumatoria de todas las resistencias que intervienen en dicho circuito, luego, teniendo la corriente, nosotros podemos calcular mediante ley de Ohm cualquiera de los valores, ustedes saben.
Y además, por la ley de Ohm, nosotros tenemos que el voltaje total es la suma de todos los voltajes, ¿sí? Porque en los circuitos en serie la corriente es la misma, ¿sí? Las resistencias se suman y los voltajes también se suman. Además tenemos los resistores en paralelo. Aquí tenemos el ejemplo de un circuito de resistores o resistencias en paralelo. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos en paralelo la corriente vamos a sumarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente total se va a dividir para cada uno de los elementos que tenemos aquí. En este caso tenemos 3 resistencias en paralelo, entonces la corriente se divide. Si queremos tener la corriente total, vamos a sumar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, etc. ¿Sí? El voltaje será el mismo en cada uno de los elementos, es el mismo voltaje. Si aquí nosotros tenemos 20 voltios, pues la caída de tensión será la misma para cada uno de estos, ¿ya? Y para nosotros poder sacar la resistencia equivalente o la resistencia total, entonces es 1 sobre la resistencia será igual a 1 sobre la resistencia equivalente, ¿no? Será igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, entonces es igual a sus inversos, ¿ya? Listo. Por otro lado tenemos la capacitancia. Entonces, para nosotros poder definir la capacitancia, ¿sí?, es la máxima carga sobre un conductor. Una batería establece una diferencia de potencial que puede bombear electrones de una tierra a un conductor, ¿sí? Siempre tenemos tierra y el conductor. Entonces existe un límite a la cantidad de carga que un conductor puede retener sin fuga al aire. Y existe cierta capacidad para retener la carga. Entonces, decimos que la capacitancia, y nosotros la representamos con la letra C, la capacitancia de un conductor la definimos como la razón entre la carga en el conductor al potencial V producido, ¿sí? Entonces dividido para el potencial V producido. Esta capacitancia nosotros la medimos en faradios y sus unidades son coulombs por voltios y esto nos da faradios. La capacitancia de un conductor que retiene un coulomb de carga por cada voltio de potencial, eso es la capacitancia en faradios, ¿ya? Entonces retiene un coulomb de carga por cada voltio de potencial. Entonces, la capacitancia, algo que deben recordar es que solo depende de parámetros físicos, ¿sí?, y no está determinado por la carga o por el potencial. Y esto se da para todos los capacitores. Entonces, nosotros aquí tenemos cómo es por dentro un capacitor. Entonces, tenemos el conductor y el otro en la línea conductora. Y también tenemos placas. Tenemos 2 placas, las cuales están protegiendo al dieléctrico. Aquí tenemos un dieléctrico. Y en la realidad es así, ¿no? Físicamente es así. También tenemos los que son tipo lenteja, ¿ya? Estos de aquí trabajan a ciertas temperaturas. Nosotros siempre debemos darnos cuenta a la temperatura que trabaja dichos capacitores, ¿sí? Ustedes tienen que recordar que los capacitores son unos dispositivos que almacenan energía, ¿ya? Entonces tiene un tiempo de carga, se llenó y después tiene otro tiempo de descarga. Entonces un capacitor viene así y así. Bueno, eso ya vemos las curvitas.
Estos instrumentos, los capacitores, los utilizamos para generar campos eléctricos y brindar pulsaciones eléctricas. Por eso sus pulsos son de la manera que les digo, ¿no? Entonces es en el tiempo de carga, sube, se cargó y luego se descarga. Llega a un pico y después se descarga, ¿no? También debemos saber que la energía que está acumulada en un capacitor viene dada por el producto entre la diferencia de potencial y la carga, ¿sí? Entonces tenemos de esa forma. Ahora, tenemos también las conexiones de condensadores o capacitores en serie y en paralelo, ¿ya? Cuando nosotros sabemos que los capacitores están en serie, es cuando dos se encuentran así como está en la figura, dos o más, ¿sí? Y decimos que están en paralelo cuando están de esta forma, ¿ya? Es lo mismo como en los resistores. Ahora, para nosotros poder calcular los condensadores en paralelo, al igual como sucede con las resistencias, la diferencia de potencial entre los dos terminales, ¿sí?, de los condensadores es la misma en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, en paralelo, recuerden, el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos es la misma, ¿ya? Entonces, en paralelo el voltaje es el mismo. Es lo contrario que los resistores, ¿sí? En paralelo el voltaje se divide. En cambio, en los condensadores en paralelo el voltaje es igual. Además, también se entiende que la carga se distribuye de tal forma que la suma de cada una de las cargas en los circuitos en paralelo nos da la carga total. Entonces la carga se suma. Y como sabemos que la carga es igual a los voltios por coulombios, por tanto, si reemplazamos Q, tenemos para cada sistema según sus propiedades que la capacitancia total es igual a la suma de todas sus capacitancias o de todos sus capacitores o condensadores cuando están en paralelo, ¿sí? No es el inverso. En paralelo, recuerden, es lo contrario que los resistores. Y el voltaje total, o el voltaje equivalente, vamos a sumar cada uno de sus voltajes, ¿sí? Entonces la diferencia de potencial nosotros tenemos que sumar para los condensadores en serie, ¿ya? Entonces aquí tenemos la condición, para condensadores en serie nosotros vamos a sumar los voltajes, para condensadores en paralelo nosotros sumamos las capacitancias. Bien, ahora en serie, si realizamos el mismo análisis, se concluye que la capacitancia equivalente será el inverso, ¿sí?, de la capacitancia. Entonces 1 sobre la capacitancia equivalente me da igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, etc. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos un circuito, tenemos aquí, bueno, usted tiene que fijarse cómo están en serie o en paralelo. Si están en paralelo, estos dos están en serie, entonces aquí tenemos que operar, luego operamos estos en paralelo, tenemos ya aquí uno en serie y operamos con este otro en serie. Luego, mira, abriendo el circuito, aquí tenemos este y este, ¿sí? Acá tenemos 3, ¿sí ve? Como les dije, esto operamos en serie, mire, y aquí tenemos en paralelo de esta forma. Operamos y nos quedan estos en paralelo, ya haciendo la operación aquí, ya nos quedan en paralelo. Y al realizar este paralelo nos quedan estas dos en serie, el equivalente de este con este en serie, ¿sí? Hasta que operamos esto y ya nos queda uno solo, ¿sí? Entonces, como se puede observar, sucede lo contrario a lo ocurrido con las resistencias, ¿sí? Es decir, que en serie la resistencia total es igual a la suma de cada una de las resistencias y la capacitancia de un sistema de condensadores en paralelo es igual a la suma de cada una de las capacitancias de cada condensador, ¿ya? Bueno,
Bueno, entonces la tareita es la página 67, ¿sí? Solamente desde esta página, ¿ya? De la evaluación formativa. Entonces este es el taller del libro de física y las actividades tienen que ser sobre resistencia y capacitancia, ¿sí? Listo. Entonces, listo chicos, esta ha sido toda la clase. Nos vemos el día de mañana y que tengan un bonito día y cuídense mucho.